He mencionado antes a Manuel Osuna Llorente. Era un maestro nacional que trabajaba en el pueblo de Umbrete, en Sevilla. Tuve una gran amistad con él. Y una vez recorrí 700 kilómetros y otros 700 de vuelta solamente para entrevistar a Manuel Osuna Llorente. Era un maestro igual que Antonio Rivera, en otro ámbito, en otras condiciones, pero un auténtico maestro. Y yo esta noche quiero pasarles a ustedes esa entrevista. Es muy breve, he suprimido mis preguntas y vamos a escuchar a Manuel Osuna hablándonos de ovnis, alguien que seguramente ya está en el secreto de la verdad de los objetos volantes no identificados. Bueno, en realidad yo no dirijo nada. Lo único que hago es aconsejar por veteranía a un grupo informal de colaboradores para cuyo funcionamiento no existe reglamento ninguno y que tampoco son fijos, sino que llegan y se van y se aburren o vuelven nuevamente a ocuparse del problema. El grupo esencialmente, y yo particularmente, a lo largo de 30 años, no hemos hecho más que investigación de campo exclusivamente. Servimos esta materia prima a los especuladores y son ellos los que elaboran después hipótesis, teoría, etcétera. No publicamos nada, lo recogemos únicamente. Yo personalmente hago ya la redacción de los casos estudiados, que nos llevan siempre, por regla general, muchísimos meses, y entonces lo repartimos únicamente a 4 autoridades en la materia, esparcidas por España o incluso por Europa y América. Bueno, fundamentalmente nuestra investigación se ubica en la parte occidental de Andalucía, que es donde pueden llegar nuestros tentáculos y nuestra facilidad de locomoción. Sin embargo, tenemos también en Andalucía Oriental algunos corresponsales que nos informan ya de casos a distancia. Bueno, en general todo testigo que ha llegado a cobrar categoría de archivable en nuestro grupo es ya digno de crédito, porque hacemos unas primeras escaramuzas o operaciones de descubierta antes de enfrascarnos en cualquier caso, y cuando vemos que no hay una cierta garantía, o por lo menos un mínimo de formalidad, entonces lo desechamos y no lo llevamos adelante. En realidad uno no sabe cómo va a reaccionar un público que por regla general es muy heterogéneo. Únicamente si hay coloquio, que no siempre lo hay, pues acaso se sepa por dónde vienen los tiros en determinadas posturas del público oyente. No lo creo, en absoluto. Es un mito, es una realidad aplastante, mucho más porque es una realidad que se ha precipitado sobre la humanidad actual y sobre las anteriores en todas las épocas. En esas épocas habrán coincidido algunas veces con intervalos de acuciantes, de inseguridad de la humanidad, y otras veces no, porque el fenómeno se ha reproducido constantemente. Pues no lo sé. Si nos referimos a cuál es su naturaleza y su origen. Este es el tremendo problema que tiene afrontada la humanidad actual, y especialmente los gobiernos y la investigación privada. Sabemos únicamente que el fenómeno que existe, pero ni los gobiernos ni investigadores privados sabemos en absoluto ni su naturaleza ni su origen. Creemos, sobre todo, que cualquier definición rápida del origen, sobre todo, pues es muy falible, porque el problema es complejísimo. Es posible que en un escaso porcentaje de casos procedan de un planeta de nuestra galaxia. En los demás casos deben ser quizás correspondientes a mundos de la antimateria, mundos paralelos, de otras dimensiones, entidades de
de índole espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es de una complejidad extraordinaria, y lo demás, pensar únicamente que proceden de Marte o de Venus o de Humo, ese planeta fantástico que nos hemos inventado, pues es sobre todo cortar extraordinariamente la envergadura del problema. Esto me parece lógico. Los grupos más o menos crípticos que se han dedicado a fabricar para uso doméstico una teología en particular, sin haber tenido grandes pensadores que hayan sabido hacer una producción teológica de importancia, no tienen más remedio que echar mano de cualquier fenomenología que deslumbre al público, y sobre todo que ya de por sí, en principio, presente un aspecto de cosa imposible de descubrir, para inmediatamente embarcarse en este carro triunfalista y hacerlo suyo. Creo que en investigación honrada todo es aceptable, no debe ser rechazado nada, si no se tiene las mínimas condiciones de investigador. Y ahora todo esto es y está practicado con una buena voluntad y sobre todo con una alteza de miras. No lo creo. En mi opinión, modestísima en este aspecto, son otros grandes pensadores y sobre todo historiadores los que tienen que opinar, pero creo que incluso en humanidades preadámicas ha debido de existir civilizaciones que han llegado a un alto grado de tecnicismo, que después ellas mismas acaso se han destruido a sí mismas. Entonces nos ha quedado posteriormente recuerdo de esta civilización, y creemos que el principio del mundo fue con nosotros. Ninguna de estas preguntas seríamos capaces de contestarlas de una manera leal, sin equivocar a nadie. En realidad, como cualquiera puede comprender, son preguntas para hacérselas a ellos, a las entidades que nos visitan. Entonces ellos nos contestarían. No, en realidad, cada vez que se presenta una ocasión como esta, yo digo todo lo que sé, no sé más. En quedarse en un punto y seguido muy reticente es engañar a todo el mundo, haciéndole suponer a la gente que uno es un gran genio que está en posesión de cosas tremendas, cuando aquí no hay más que la realidad aplastante de un fenómeno que, dedicándose a la investigación de campo, no hay manera de soslayar. Pero también fueron, en cierto modo, años de crispación. Y de la misma forma que hicimos grandes amistades, algunas de ellas, lamentablemente, se rompieron, se estropearon. Y tal vez no tenga mucho sentido hacer historia de aquellos enfados. Una de esas personas con las que rompí de forma estúpida, por mi parte al menos, fue Juan José Benítez. Juan José Benítez, que recibió una de las primeras media luna de oro que se daban en medianoche, porque tiene merecimientos para eso y mucho más, pero llegó un momento de crispación, seguramente más por mi parte que por él, y el hecho es que esa amistad se rompió. A mí me hubiera gustado mucho tenerle esta noche. Es más, creo que alguno de mis colaboradores había intentado grabarme una entrevista con él. Yo no lo sabía, porque lógicamente no hubiera permitido que lo hubiera llamado nadie. Lo lógico es que lo hubiera llamado yo. Pero no sabía que me estaban preparando esa entrevista. También estaban llamando a Canarias a lo largo del día para hablar con Francisco Pedrón, y no lo hemos podido localizar. Y desde aquí quiero decir algo. Los momentos de crispación corresponden a la juventud enardecida, cosa que en mi caso ya ha pasado, y por lo tanto, ahora que Juan José Benítez acaba de sacar su último libro, Materia Reservada, descubriéndonos los casos OVNI que habían ocultado los militares, seguramente por orden de los gobiernos que ha ido habiendo a lo largo de estos últimos años, pues lo único que puedo decir desde aquí a Juan José Benítez, que desearía mucho que me estuviera escuchando, que desde Onda Cero, Madrid, sencilla y modestamente, le envío la paz. Gracias, Juanjo, por aquella amistad que un día me diste y que se estropeó. Maldito el día en que la rompimos. Lo anterior es en el medianoche del 10 de febrero de 1996.